La aplicación comercial de los temas ya vistos de reductor, o sea, tornillo sin fin, rueda helicoidal y de trenes de engranajes, son justamente los reductores, los motorreductores, las cajas reductoras, como se habla en la industria, y las cajas de cambio. Veremos ahora ese tema. Reductores y motorreductores, ¿cuál es la diferencia? Los motorreductores son reductores que ya vienen comercialmente con el motor, generalmente motor eléctrico, instalado. Un ejemplo de un típico motorreductor, motor y el reductor, en este caso, con el sistema de tornillo sin fin, rueda helicoidal. Van a ver que el formato, a simple vista, se ve característico cuando tiene este par de elementos en su composición. Como introducción general al tema, podemos ver que con frecuencia en la industria se necesita reducir velocidades, cambiar velocidades, normalmente de forma de reducir. Los motores generalmente vienen con altas revoluciones. Ahora, bueno, hay una variación en la tecnología que es justamente los variadores de velocidad, los variadores de velocidad electrónicos. Estos equipos hacen que los motores eléctricos puedan tener velocidades disímiles. Antes todavía se mantienen muchos de estos casos, los van a seguir viendo instalados, los motores que eran de velocidad continua, digamos, 1800 vueltas, tenían 1800 vueltas, 900, 900. Ahora es muy común que esos mismos motores vengan con variadores de velocidad y nosotros podamos manejar fácilmente ese requisito. Pero mecánicamente eso tiene algunas limitaciones, ¿sí? En función de lo que vimos en las primeras clases de torques, ¿sí? Versus potencia, con respecto a la velocidad de giro. Si yo tengo una potencia instalada relativamente alta y le bajo la velocidad de vueltas, el torque sobre el eje empieza a aumentar muchísimo. Dicho esto, podemos ver que esa variación de velocidad en la industria se puede hacer de distintas maneras. Se puede hacer a través de los elementos que vamos a ver ahora o se puede hacer a través de elementos como mandos de correas u otros. Obviamente estos sistemas tienen de por sí algunas ventajas, muchas ventajas, por las cuales se pueden utilizar. Pero como siempre existen otras desventajas que hacen que se pueda optar, depende del caso, por un sistema o por el otro. Podemos ver como mayor ventaja de este tipo de sistemas el poco espacio, el volumen pequeño que ocupan para grandes relaciones de transmisión, como pueden ser uno en 30, 40, uno en 50. ¿Sí? Además, la rapidez de instalación, ¿sí? Ya vienen armados, se compran el sistema completo, a diferencia, por ejemplo, de un sistema de correas que hay que armar y diseñar los ejes de las poleas, etc. Pero bueno, no todas son ventajas. Tenemos una gran desventaja que es la pérdida de rendimiento de estos sistemas. Esto ya lo vimos cuando vimos el sistema tornillo sin fin rueda helicoidal. Cuando se trata de este tipo de reductores, tenemos que tener en cuenta ese bajo rendimiento y además, ¿sí?, la evacuación de calor por el roce, por el gran roce que tenemos. Bueno, continuamos con los parámetros. Este tipo de sistema tiene algunos parámetros generales a tener en cuenta, como por ejemplo la potencia de entrada y la potencia de salida, porque acuérdense que ahora tenemos una diferencia importante
en función del rendimiento, pero además la velocidad obviamente de entrada y de salida en función de la relación de transmisión. Lo que queda fijo ahí es la relación de transmisión, pero generalmente el fabricante coloca parámetros de velocidades máximas y mínimas de funcionamiento de estos equipos. Además entonces de la potencia, el torque, ¿sí?, la velocidad de transmisión, en realidad la relación de transmisión, velocidades que uno puede optar, son los parámetros más importantes. Veremos ahora rápidamente, como aplicación práctica de este tema, una guía como para poder que ustedes se puedan manejar en función de elegir un sistema de estos, comprar un sistema de estos, seleccionar un sistema reductor a través de catálogos. Vamos a utilizar catálogos. Lo vamos a hacer en este tema y lo vamos a hacer en otro sinfín de temas, como las correas, los rodamientos, que son elementos de máquina que normalmente no se fabrican. O sea, no los fabrica uno en el diseño de un sistema o en la actividad profesional, sino que los compra hechos. Ya hay fábricas, hay diseñadores y hay gente que se dedica a solucionarnos el problema por ese lado. Bien, esta guía práctica entonces tiene puntos, o sea, normalmente uno va trabajando de una manera de seleccionar estos sistemas, pero son a modo de guía, ¿no? Uno puede trabajarlo de otra manera. Bien, ¿cuál es el primer punto? El primer punto es seleccionar qué tipo de reductor. ¿Qué tipo de reductor vamos a ver ahora en un ratito, que hay distintos tipos de reductores en función de los elementos que tengan adentro, de cómo funcionan, ¿sí? Esto va a estar dado por, bueno, siempre ventajas y desventajas de un sistema con respecto a otro. Normalmente trabajamos sobre esos parámetros de velocidad, torque, ¿sí?, potencia a transmitir, relación de transmisión, si son altas relaciones de transmisión o bajas relaciones, podemos ir por un sistema como el de tornillos sin fin radicoidal, típico reductor de esa manera, o alguna caja reductora con mayor rendimiento, pero menor cantidad de relación de transmisión. Un segundo punto son las condiciones del ambiente. ¿Dónde lo vamos a instalar? Es fundamental. Y ahí va a entrar mucho en juego el factor de servicio que ahora vamos a charlar. Luego, tener en cuenta la ejecución. ¿Qué queremos decir con la ejecución? ¿Cómo es? ¿Cómo lo vamos a instalar? Si me sirve que los ejes entren a 90 grados, o que sean paralelos, o que estén a 180 grados, una entrada y el otro salida por el otro lado, etc. Entonces, un factor a tener muy en cuenta es la potencia de selección. La potencia de selección está relacionada íntimamente con el factor de servicio. ¿Y qué es este factor de servicio? Todo fabricante, en este tipo de elementos, cuando se fabrican, se piensa en un uso, en una actividad promedio. ¿Qué quiero decir? Nosotros compramos un reductor. No es lo mismo utilizar ese mismo reductor en una moledora de piedras que utilizar ese reductor en un sistema de variación de velocidad para una máquina de la industria alimenticia. Para decir, las condiciones de uso en una cantera o en una fábrica pulcra, con las condiciones de salubridad indicadas, son totalmente distintas. Pero el fabricante no sabe dónde va a ser usado. Esto pasa también, lo vamos a ver cuando veamos correas y cuando veamos también rodamientos, etc. Es un factor que el fabricante pone, ¿sí?, de utilización del producto, porque si ese producto lo diseña o lo fabrica para las máximas condiciones de rigurosidad de uso,
a veces va a estar sobredimensionado con respecto a otras y el valor de ese equipo puede ser realmente mucho más alto que otros que estén en el mercado. Bien, ese factor de servicio que se le multiplica, que se le aplica a la potencia de utilización real que yo voy a utilizar, va a compensar el uso que después se le va a dar. Por ejemplo, un ejemplo, si yo estoy necesitando 10 HP de potencia para aplicar en una máquina y esa máquina va a tener un factor de servicio, o sea, una utilización que se saca a través de tablas muy extrema, lo voy a seleccionar no con 10 HP, sino con 12 o con 15, depende del factor de multiplicación que me dé. En cambio, si su uso no es tan riguroso, el fabricante me dice, bueno, no hay problema, utiliza uno de los que yo digo que para 10 HP está bien y le pongo un factor 1 y es lo que me dice la tabla. Acá están los factores, ¿sí? Después véanlo con tranquilidad. Bien, una vez que seleccionamos el reductor, luego hay algunas recomendaciones en cuanto a su instalación, en cuanto a su uso y mantenimiento. Vamos a hacerlo rápido, eso después ustedes le pueden dar una ley. En cuanto a la instalación hay que tener algunas cosas de importancia, como por ejemplo si no es un motorreductor, sino que es un reductor que hay que aplicarle el eje de entrada y el eje de salida, estos tienen que estar bien montados, bien instalados, ¿sí? Que no esté torcido el eje sobre una buena plataforma, ¿sí? Acá hay algunas ideas interesantes, ¿sí? Como para que su instalación no traiga problemas, siempre acordándose de los parámetros fundamentales de funcionamiento, que son bajo rendimiento, aumento de la temperatura, hay que evacuar el calor, ¿sí? También en cuanto al mantenimiento y al uso tenemos que ver el tema del aceite, importantísimo, la lubricación. Normalmente estos equipos van lubricados con aceite, en baño de aceite. Los cárter tienen un cierto nivel de aceite, hay que procurar que eso funcione de la mejor manera porque es la vida del producto. El tema de la temperatura y del mantenimiento posterior y del almacenamiento, ¿sí? Si nosotros vamos a tener este producto por mucho tiempo, generalmente se lo guarda sin usar, se lo guarda sin el aceite, se le saca el aceite y en el momento de ponerlo montarlo y ponerlo en marcha se le coloca y se mide. A veces se envuelve en lugares húmedos y salitrosos como puede ser el Mar del Plata o la costa. Si se lo almacena se lo envuelve en un nylon para que no se perjudique en su espera, en el funcionamiento, etc. Bien, y ahora haremos un paneo, ¿sí?, de los diferentes tipos de reductores y motorreductores que van a encontrar en el mercado. Como ya estuvimos hablando bastante, existen los reductores de sistema tornillos sin fin rueda helicoidal, pero también existen reductores de trenes de engranajes, pueden ser rectos o generalmente helicoidales y con algún engranaje parcónico también. También existen los planetarios, con mayor grado de reducción de velocidades, ¿sí? Y los concebidos con la tecnología de los trenes
cicloidales. Vamos a ver algunos de ellos. Bien, tornillo sin fin, rueda helicoidal, ya hablamos bastante de este sistema, pero como verán, es muy importante el tema de la lubricación y la baja de temperatura del aceite. Ahí ven en este sistema, que es bastante gráfico, y después el tema de otros productos en los cuales se puede observar lo que venimos diciendo. Un despiece, esta es toda información que pueden sacar de internet. Típico, fíjense el formato de la carcasa del elemento, que tiene el mismo formato que pueden tener los motores eléctricos que levantan temperatura. Acá es lo mismo, ¿sí? La rueda arriba, el tornillo sin fin abajo, sobre baño de aceite, ahí abajo en la parte del funcionamiento, del roce, del contacto, elemento a elemento, está en baño de aceite. Fíjense, reductores de ejes paralelos, ¿sí? Reductores de ejes paralelos, obviamente no podemos tener un tornillo sin fin rueda helicoidal, salvo que en la entrada o en la salida pongamos un par cónico y podamos volver a rotar el eje de entrada o de salida. Pero normalmente se le llama así a los reductores que son hechos con trenes de engranajes. Movimos trenes de engranajes ordinarios compuestos, con engranajes helicoidales o rectos, los cuales van armando sucesivamente reducciones para lograr una diferencia entre la entrada y la salida. También hay de ejecución en ejes no paralelos, adosándole pares cónicos como para poder cambiar el eje de salida, como les decía hace un ratito. Hay una animación, hay muchas que se pueden encontrar, y videos reales que se pueden encontrar en internet, como para ver el funcionamiento del sistema. Típicas cajas reductoras de motores grandes, de gran potencia. Si ven y hacen un cálculo rápido, aunque sea a simple vista, ¿sí?, del módulo de esos engranajes, del tamaño, estas cajas pueden medir 1 metro por 50 centímetros normalmente. Bueno, motorreductores, como en el tema de tornillos sin fin rueda helicoidal, también lo puede haber en este sentido de los motorreductores de ejes paralelos. Tanto con tornillos sin fin o con otro tipo de ejecución, hasta de planetarios, ¿sí? Fíjense, estos son algunos motorreductores de engranajes planetarios, de trenes planetarios. Bueno, en la industria, en el comercio, hay infinidad de diseños que nos pueden servir para solucionar un problema de diseño, estoy hablando, en ejecución. Bien, normalmente hablamos de reductores, ¿sí? ¿Por qué? Porque es lo que más se utiliza en el mercado. Pero existen también multiplicadores, como por ejemplo las tomas de fuerza de los tractores. Un tractor tiene un motor de bajas vueltas, ¿sí?, y muchas veces a la cola del tractor se le enganchan algún tipo de maquinaria, como por ejemplo, supongamos una cortadora de pasto, ¿sí? Estamos hablando de una cortadora de pasto, no de una casa de familia, sino una desmalezadora de un campo. Eso necesita una cierta cantidad de vueltas, y muchas veces se necesitan más vueltas, mayor velocidad, que la salida propia del eje del motor del tractor. Y para eso están estas tomas de fuerza que se llaman,
que son multiplicadores. Otro elemento, ¿sí? Son los variadores continuos o los variadores de velocidad mecánicos, ¿sí? Yo les dije que ahora, hace ya unas cuantas décadas, se está utilizando muchísimo el variador de velocidad electrónico. Antes, en la industria, existía el tema de poder variar la velocidad de entrada y la de salida, no de una forma estática, ¿sí? Sino de forma continua, o sea que la relación de transmisión vaya cambiando continuamente de una velocidad a otra. Para algunos usos era muy aprovechable. Un caso de estos, por ejemplo, es en las motitos, que no tienen caja de cambio, pero algunas tienen algún tipo de variador de velocidad de este estilo. Otro sistema de variadores, pero bueno, no hay mucho para comentar. Si un poquito podríamos ver, y ya finalizando este video, ¿qué es una caja de cambio? Y una caja de cambio es algo intermedio entre una relación de transmisión fija, como puede ser un reductor o un motorreductor común, y lo que acabamos de ver recién, que es una variación continua de la velocidad de salida, teniendo, por ejemplo, una velocidad de entrada constante. Una caja de cambios es tener una relación de transmisión, ¿sí?, efectuada por pares de engranajes, los cuales pueden ser cambiables. Los pares en funcionamiento los vamos cambiando. ¿Qué quiero decir? Bueno, una típica caja de cambios puede funcionar de esta manera. Generalmente son dos ejes coaxiales, o sea, la distancia entre el centro de los pares que están conectados es la misma, y tiene una velocidad de entrada, en este caso la flecha roja desde el otro lado, o sea, una velocidad tipo de entrada y una de salida por otro eje. Obviamente este eje no está encrochado con este otro eje, ya que las velocidades son diferentes. Esa es la relación justamente de transmisión. Bien, ¿y cómo se da esta relación de transmisión? Hay 2, 3, 4, 6 pares de engranajes en contacto, los cuales están en movimiento sin encrochar, o sea, locos. Funcionan haciendo un giro sin transmisión de potencia, porque no están enganchados al eje. Lo que hacemos en estas cajas modernas es enganchar cada par, ¿sí?, de engranajes de forma diferenciada, como para poder tener diferentes relaciones de transmisión en cada par que vamos eligiendo. Allí están las distintas marchas, primera, segunda, tercera, directa, que es la última generalmente, y algunas hay sobredirectas en los autos modernos. Bien, para este tema hay también infinidad de videos y de animaciones que pueden ver en internet para que les quede un poquito más claro, pero el concepto es lo que acabamos de explicar. Acá en las filminas están los caminos que podrían recorrer ustedes con la vista, en rojo, con las distintas tipos de marcha, con distintas relaciones de transmisión para el funcionamiento del motor. Ahora bien, hay una que es muy especial, que es la marcha atrás. La marcha atrás justamente se utiliza, como vimos en su momento, un tren, ¿sí?, ordinario simple, con una rueda parásita intermedia, que lo que hace es cambiar el sentido de giro del eje de salida cuando está en funcionamiento y se requiere esto de que gire al revés la rueda para ir en marcha atrás. ¿Sí? Como es de una utilización muy escasa, o sea, no se funciona mucho en un auto yendo hacia atrás,
generalmente se utiliza engranajes rectos, que es mucho más fácil el armado del sistema de encloche en este tipo de cajas. Bien. Y para concluir con el video de hoy, el sistema de sincronizados de encloche de cada uno de los engranajes. No es muy complejo, lo que hay que entender es que los dientes de los engranajes están siempre enganchados, no es que estamos sacando y poniendo, imagínense a velocidad, todo eso funciona a la velocidad del eje del motor, tiene que entrar y salir, sería casi imposible. Los engranajes están siempre en las cajas bien enganchados y a su distancia, de distancia entre centros, que ya hemos estudiado. Ahora bien, ¿cómo hago yo para que un engranaje o el otro trabaje independientemente dentro de un eje? Bueno, con este tipo de sincronizadores, que son también unas piezas con dientes, pero de forma de costado están los dientes, y toma potencia o deja de tomar potencia cuando seleccionamos un cambio o el otro. Bien, ahora sí, con esto damos por finalizado este tema de reductores, motorreductores, cajas.